myschool-365.com. Ejercicio 75 para el libro de física de segundo BGU de la página 56. El problema me dice, se dispara un proyectil con una velocidad de 300 metros por segundo a la menos 1 y una inclinación de 60 grados con respecto a la horizontal. Halla la velocidad del proyectil en el punto más alto de su trayectoria, el ángulo entre la velocidad y la aceleración, 6 segundos tras del lanzamiento, y C, el módulo de la velocidad cuando está a 400 metros de altura. Entonces, para el problema empezamos. Para este ejercicio que me daba de datos velocidad inicial y me da el ángulo de lanzamiento, estamos hablando de un movimiento parabólico, de un lanzamiento de un proyectil. Primero me pide la velocidad en el punto más alto. Recuerden que la velocidad cuando yo lanzo un objeto va a tener una velocidad en X y también va a tener una velocidad en Y, las dos, ¿sí? Pero mientras más va subiendo, van notando que la velocidad en Y va a llegar hasta un punto. ¿Qué pasa en el punto más alto? Se detiene. En el punto más alto se detiene, ya deja de subir. Pero en el caso del eje X sigue moviéndose. Velocidad X es la constante, pero en Y va deteniéndose hasta que en este punto la velocidad en Y es igual a 0. Aquí solo hay movimiento en X, nada más. ¿Ok? Y ahora, la velocidad en X, recuerden que para el movimiento parabólico, lanzamiento de proyectiles en el eje horizontal, la velocidad en X es constante, no cambia. ¿Por qué? Porque como no hay una aceleración o una gravedad que la haga cambiar en el eje horizontal, solo cambia la gravedad. Recuerden que siempre está de esta manera. Esta es la gravedad. ¿Ok? La gravedad está hacia abajo, ¿sí? Entonces en el eje positivo de las X o negativo no hay ningún cambio. Como la velocidad es constante, el movimiento en el eje X, movimiento en X, es movimiento rectilíneo uniforme. Así que yo tendré una velocidad en X constante que es igual a mi velocidad inicial por el coseno del ángulo, ¿sí? La de aquí, ¿sí? Entonces, por el seno es la velocidad en Y, por el coseno la velocidad en X. Y calculo, velocidad en X es igual a velocidad inicial. ¿Conozco? Sí. Me dice que fue lanzado con 300 metros sobre segundos por el coseno de y el ángulo, con un ángulo de 60 grados. Así que velocidad en X me quedaría de esta manera, 300 por el coseno de 60. Lo pueden hacer en la cálculo, lo pueden hacer a mano. El coseno de 60 corresponde a 1/2. Por 300 me quedaría 150 metros sobre segundos. Y ya tengo mi literal A. En el punto más alto es solo velocidad en X. Como se está moviendo de esta manera, solo velocidad en X, estoy hablando del eje Y, si es que lo anoto como vector. Como vector sería 150 y metros sobre segundos, ¿ok? Y termina el problema ahí, ¿sí? Entonces, en el punto más alto, recuerden, no hay velocidad en Y, solo hay velocidad en X. Y esa es mi velocidad. Listo, punto más alto con velocidad X igual a 150 y metros sobre segundos. Eso es todo el ejercicio, el literal A. Vamos con el literal B. En el literal B, en cambio, me pide el ángulo entre la velocidad y la aceleración. Pero recuerden que la aceleración que actúa en este caso es la gravedad. Actúa simplemente el valor de la gravedad. Así que lo que me pide es encontrar el ángulo. Por ejemplo, pasados 6 segundos quiere saber dónde se encuentra, en qué punto se encuentra para poder determinar. ¿Por qué? Porque como la gravedad, por ejemplo, yo voy a considerar que a los 6 segundos está en este punto. ¿Ok? En este punto yo tengo, por un lado, la gravedad, que sería esto, y por otro lado, la velocidad, que estaría viniendo de esta forma. ¿Ok? Entonces, aquí se forma un ángulo. Si yo, por ejemplo, a los 6 segundos me encuentro en este punto, tendría aquí la velocidad
Y en esta parte tendría velocidad y gravedad. Nuevamente se forma un ángulo. Esto es lo que me pide, determinar cuánto es el valor de ese ángulo. Así que una forma de obtenerlo podría ser a partir de vectores. Ustedes están trabajando ya, cuando trabajan con ángulos ya es más común que trabajen con vectores. Así que, como yo trabajo con vectores, voy a calcular la velocidad vectorial. ¿A qué es igual? Velocidad vectorial es igual. Con eje Y y en el eje J es, para el eje Y, velocidad inicial por el coseno del ángulo y más, y para el caso de J en cambio es velocidad inicial por el, en este caso, velocidad inicial por el seno del ángulo menos o más, dependiendo del signo que tomen a la gravedad, por ejemplo, menos gravedad por tiempo J. Este es mi vector. Entonces recuerden, si yo le pongo más, tengo que acordarme que la gravedad es negativa. Si yo le pongo menos, ya le dejo con el valor de la gravedad, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? A que la fórmula, por ejemplo, va a estar así. Más. Recuerden que estamos hablando de vectores. Entonces, me quedaría de esta manera, ¿no? Muy bien. Esto es el cálculo de velocidad, así que voy a determinarla. ¿Cuánto sería? Mi velocidad igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo, que ya la calculé. Ya no necesito calcular, así que es, en este caso, 150i. Ya está. Más, para el caso de J es un poco más complejo porque J sí va variando con el tiempo. X no, X siempre es lo mismo. Entonces, aquí sería velocidad inicial, la velocidad inicial que es de 300 por el seno del ángulo inicial que fueron 60 grados. Más, y aquí es donde les decía, ¿no? Como yo trabajé con más, la gravedad, ¿cómo es? La gravedad es hacia abajo. Lleva un valor de menos 9,8. Si trabajan con 10, le podemos poner el valor de 10, pero vamos a trabajar con 9,8. Menos 9,8 porque recuerden que la gravedad está yendo hacia abajo. Y esto por el tiempo. ¿Para qué tiempo me pidió? Para 6 segundos. Entonces, por 6. Y esto va a estar con la letra J. Y ya voy a tener el valor de la velocidad. Entonces, ¿qué me va a quedar? 150i, que este permanece constante porque la velocidad en X es constante, dividido, más, y los valores de este caso en Y. ¿Qué tengo? 300 por el seno de 60, más por menos me va a quedar menos 9,8 por 6. A los 6 segundos. Entonces me queda que la velocidad es más 201,00, le puedo redondear simplemente 201 J, metros sobre segundos. Ya tengo el vector velocidad en ese punto, a los 6 segundos. Recuerden que estamos en el literal B. ¿Ok? Ahora, ¿y la aceleración en cambio? ¿Cuánto es el valor de la aceleración? Es la misma siempre y es de menos 9,8 J. Acuérdense que la aceleración que actúa aquí es la gravedad. Está hacia abajo. Esa es mi aceleración. Menos 9,8 J. ¿Cómo yo obtengo el ángulo entre estos dos vectores? Puedo utilizar el producto punto. ¿Qué me dice? Que es coseno del ángulo igual a arriba vector velocidad punto gravedad dividido para el módulo de la velocidad por el módulo de la gravedad. Esta es la fórmula para obtener un ángulo entre dos vectores. Producto punto, acuérdense, se obtiene al multiplicar x con x, y con y. Así que el coseno del ángulo va a ser igual. Aquí, ¿qué tendría? X 150 por
En gravedad no hay valores de x, así que sería 0. Más y, que corresponde a 201 por menos 9,8. Listo, ahí ya tengo. Recuerden, ¿no? X con X, Y con Y. Aquí no tiene X, lo que significa que X vale 0. Dividido para módulo de la velocidad. ¿Cómo yo obtengo el módulo de un vector? Lo voy a calcular acá. El módulo de un vector es igual a la raíz de su componente en x al cuadrado más su componente en y al cuadrado. Si está negativa se vuelve positiva. Entonces vamos a calcular el módulo de la velocidad para nuestro ejercicio. ¿Qué sería? Raíz de 150 al cuadrado más 201 al cuadrado. Velocidad es igual a la raíz de 150, y esto lo puedo calcular, 150 al cuadrado más 201 al cuadrado. Esto me queda 250,8. Mi velocidad módulo es 250,8 metros sobre segundo. Es el módulo de la velocidad, ¿no? Recuerden no confundir vector velocidad con módulo, que esto se lo suele llamar como rapidez. ¿Sí? El vector es la velocidad, el módulo es la rapidez. Ok, entonces voy reemplazando 250,8 por la gravedad. El módulo de 9,8, que sería su valor absoluto, sigue siendo 9,8, pero positivo. Listo. ¿Sí? Recuerden que abajo es módulos, así que van a ser solo magnitudes, tienen valor positivo. Y con eso yo ya puedo calcular el coseno del ángulo. Coseno del ángulo es igual, resuelvo. La primera parte tendría, reemplazando 150 por 0, esto se me hace 0, así que se va. Y solo tendría 201 por menos 9,8. Lo vamos a dividir a esto para 250,8 por 9,8. ¿Qué me queda? Me queda menos 0,8. Le puedo dejar con un valor más, 0,801. Ahora, pero no me pide esto, no me pide el coseno, me pide el ángulo. ¿Cómo obtengo el ángulo? El coseno que está aquí lo paso al otro lado, que me quedaría como coseno a la menos 1 o arcoseno de menos 0,801. Ahí. Y con eso ya puedo obtener el ángulo. Que bueno, le puse con este, sería alfa, para no confundir con el ángulo que se forma acá. En la gráfica les indico, ¿no? Teta es el valor que está aquí. Comúnmente les suelo dejar con teta. Y alfa, en cambio, era el ángulo que se va formando aquí. Esto es alfa, ¿sí? El ángulo que se va formando, ¿ok? Muy bien, entonces. Listo. Ahí, entonces alfa, no le pongamos teta, pongámosle alfa, es igual a coseno a la menos 1 de esto. Coseno a la menos 1 de la respuesta que tenía anterior, 0,801. Me queda que el ángulo es de 143, si redondeo, 27 grados. Este es mi ángulo. 143,27 grados. Listo. Ok, dicho esto, ya tengo el ángulo que era mi literal B. El ángulo que formaban velocidad y gravedad a los 6 segundos. Y lo último que me pide es la velocidad cuando la altura es de 400 metros. El módulo de la velocidad. ¿Qué necesito? La velocidad en X, recuerden, la velocidad tiene para el caso X y para el caso Y. Así que, para el caso X ya la tengo, es la misma porque es constante, 150. Pero para Y no tengo, así que busco qué fórmula me serviría para encontrarla con los datos que conozco. ¿Qué datos conozco? Primero, la velocidad inicial. Conozco, segundo, la gravedad y tercero, la altura. La gravedad es siempre la misma. Entonces voy a calcular la velocidad a partir de la fórmula que tengo aquí. ¿Sí? Como estoy hablando de Y, para el literal C, que es el último literal que me falta, primero
velocidad final en y es igual a velocidad inicial en y. Estos son al cuadrado o rapidez al cuadrado más o menos 2 gravedad por altura. Me quedaría de esa manera, ¿ok? Entonces, como ya me da la altura y tengo la velocidad inicial, puedo calcular. Velocidad final en y va a ser igual. ¿Cómo elimino este cuadrado? Sacando la raíz. La paso al otro lado, saco la raíz para que se me elimine ese cuadrado. Y resuelvo. Entonces, velocidad inicial en y. La velocidad inicial en y, ¿a qué es igual? Acuérdense, la velocidad en x era velocidad por el coseno del ángulo, mientras que la velocidad en y es velocidad por el seno del ángulo. Seno y coseno. Entonces, como estoy hablando de y con velocidad inicial, ¿qué sería? Velocidad inicial por el seno del ángulo, más 2 por la gravedad, que les había dicho que tenía un valor de, aquí es cuadrado, perdón, todo esto elevado al cuadrado. La gravedad, que es menos 9,8, y por la altura, que es de 400. Bueno, aquí algunos valores ya reemplacé. Vamos a reemplazar todo en la parte de abajo. ¿Qué me quedaría? Raíz de velocidad inicial. La velocidad inicial me dijo que es de 300 por seno del ángulo por el seno de 60 grados al cuadrado. Más por menos tendría menos 2 por 9,8 y por 400. Listo. Y con esto ya puedo obtener la velocidad final en y. Velocidad final en y. Ok, porque la de x ya les dije es la misma siempre, la de 150, y calculo. ¿Qué me queda entonces? De esta parte tendría raíz de, y voy reemplazando los valores. En la primera tengo 300 por el seno de 60, esto elevado al cuadrado, menos 2 por 9,8 y por 400. Y me queda un valor de 244,25. La velocidad final en y es igual a 244,25. La velocidad es en metros sobre segundos. Pero fíjense que esta es la velocidad en y. Mi velocidad total, ¿qué sería? Las dos componentes. En x, que ya sabemos que es 150i, más en y, que es 244,25. Esta es mi velocidad en j. Metros sobre segundo. Si me pide la velocidad, esta sería mi velocidad. Pero no me pide la velocidad. Me pide el módulo. Es decir, el valor de la rapidez. Igualito que en el ejercicio que hice antes. Así calculo la velocidad. Acá hago lo mismo. Pero ya no para los valores que tenía anterior, sino para estos. Para este i, para este j. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que mi velocidad, mi rapidez o módulo de la velocidad es igual a ¿qué? A la raíz de 150 al cuadrado más 244 al cuadrado. Listo. Me quedaría de esta manera, ¿ok? Por lo tanto, mi velocidad va a ser igual y calculo. Raíz de 150, perdón, el valor de 144.25 era, ¿no? 0.25, 244.25 al cuadrado. No quiero omitir tantos decimales, trabajemos con dos decimales, 244,25 al cuadrado. Ahora sí. Raíz de 150 al cuadrado más 244,25 al cuadrado. Esto me queda 286,63 metros sobre segundo. Y esto es el valor de la rapidez. Esto es mi literal C, el módulo de la velocidad. Entonces teníamos el literal A,
que era la velocidad solo en X, en el punto más alto solo hay velocidad en X. El caso B, alfa. Y por último, el caso de C, de la velocidad final cuando estaba a 400 metros de altura. Listo, entonces dicho esto, espero se haya entendido, chicos. Igual ya saben, dudas o inconvenientes nos pueden escribir. Estaremos gustosos de poderles ayudar. Nos vemos en un próximo video.